Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta charla. Esta es la primera de las dos presentaciones que tengo hoy. En este apartado vamos a hablar del Teams y habrá otra presentación que será sobre la elaboración de los ítems de Teams. ¿Qué significa el Teams? Pues son las siglas de Trends in Mathematics Science Study, que en español quiere decir estudio de tendencias en matemáticas y ciencias. Y el Teams evalúa los conocimientos y destrezas cognitivas del estudiante. Como bien decía David, el Teams y el PISA son complementarios. PISA quizás ha sido criticado por no ser muy matemático, muy explícitamente matemático, sino que se habla mucho de competencias y de aplicación a la vida real. Pues Teams está criticado por ser muy procedimental, digamos, muy conceptual, muy procedimental, las matemáticas que, digamos, ocurren más en el aula. Teams lleva funcionando desde 1995, que fue la primera evaluación, se repite cada 4 años. La última fue en el 2011 y en el 2015 habrá otra. Los marcos de evaluación, o el marcos de evaluación Teams que os voy a presentar hoy, están basados principalmente, aunque son muy parecidos, a medida que ha ido avanzando el proyecto, se han ido modificando ligeramente, y el que voy a presentar básicamente es el del 2015. Hemos tenido una última reunión en Ámsterdam en mayo, donde hemos empezado a trabajar los ítems del 2015, y básicamente las presentaciones que voy a hacer hoy están basadas en ese proyecto, aunque por supuesto son muy parecidas a los de años anteriores. Bueno, aquí tengo una pequeña introducción sobre lo que es el Teams. Ya os comentaba, es un estudio internacional, ¿no?, que evalúa el conocimiento de las matemáticas y las ciencias en estudiantes, así como sus destrezas cognitivas. Luego veremos qué es lo de las destrezas cognitivas. Es un proyecto de la IEA, que es la International Association for the Evaluation of Educational Achievement, que quiere decir algo así como es una asociación internacional que evalúa el rendimiento académico de los estudiantes, en realidad. Os comentaba también que el Teams 2015 es el más reciente, va a ser el más reciente de todos los proyectos. Todavía el 2011 es el más reciente, no, pero el 2000 Teams digamos que ya se está desarrollando, ya se ha desarrollado. Y en España tuvimos una prueba Teams en el 99, que fue encaminada a los estudiantes de séptimo y octavo de EGB, lo que ahora es primaria y secundaria, primero y segundo de la ESO. Y en el 2011 se hizo una prueba a cuarto de primaria, y en el 2015 se hará otra vez en cuarto de primaria. El marco teórico general, Teams se centra, como os decía, es bastante procedimental, se centra en su base teórica, son los currículums. En este caso el currículum de matemáticas que vamos a comentar, y en el proyecto se distinguen 3 tipos de evaluaciones curriculares, que en inglés se denominan Intended, Implemented and Attained Curricula, que quieren decir lo siguiente: el currículum pretendido es lo que se espera que aprendan los estudiantes. Es decir, Teams evalúa los documentos oficiales, los currículums nacionales o incluso locales de cada país, para informarse de qué es lo que se quiere que aprendan los estudiantes en ese país. Luego hay una segunda dimensión del proyecto en la que se evalúa el currículum implementado, es decir, lo que realmente se enseña en las aulas, o cómo se enseña realmente en las aulas. Para esto Teams evalúa de diferentes maneras, utilizando cuestionarios. Por ejemplo, evalúa al alumno, el contexto del alumno, la percepción que tiene el alumno del sistema educativo, sus creencias sobre las matemáticas, sus hábitos, digamos, sociales, sus gustos, sus hobbies. Evalúa también el profesor, por supuesto,
cuál es la percepción del profesor del sistema educativo, sus creencias sobre la enseñanza, evalúa también el contexto familiar, incluso se hacen cuestionarios para saber los recursos o el nivel académico de los padres, y también se evalúa el contexto de la escuela. Se pregunta desde cuántos ordenadores tienen hasta cualquier característica de la escuela que pueda determinar en el aprendizaje, en lo que se enseña, ¿no? Y la última dimensión del marco teórico es el currículum alcanzado, que es lo que realmente ha adquirido el estudiante. Se pretende identificar o evaluar lo que realmente aprende el estudiante. Y para eso se realiza una evaluación del conocimiento y las habilidades del estudiante mediante unos ítems de resolución, que son los que vamos a intentar elaborar mañana aquí, ¿no? Digamos que el marco teórico se divide en 3 partes grandes, pues nosotros simplemente vamos a trabajar la parte del currículum alcanzado, la parte de la resolución o de la evaluación del rendimiento de los estudiantes, que es una parte bastante, es más pequeña, pero digamos que es la más visible siempre, a nivel social o político, como queráis llamar. Bueno, antes de empezar a entrar más en detalle en los currículums, quería comentaros simplemente que el TIMSS 2015 va a incluir varios proyectos. En particular 3 proyectos, ¿no? Que va a ser el TIMSS Advanced Mathematics, que va a evaluar las matemáticas y la física de estudiantes en último curso del instituto, incluso quizás primero de universidad. Y luego está el TIMSS Numeracy, que evalúa procedimientos o conceptos o conocimientos muy elementales de los estudiantes en cuarto, quinto y sexto de primaria. Y luego va a estar el TIMSS de cuarto y octavo grado, que va a evaluar los conocimientos y destrezas matemáticas de los estudiantes de cuarto de primaria y segundo de ESO. En España se va a evaluar cuarto de primaria, y es en el marco teórico que me voy a centrar yo, aunque es bastante similar al de segundo de la ESO también. Bueno, pues el marco teórico TIMSS, cuarto de primaria, es bastante similar al del 2011, pero hay algunas modificaciones, ligeras modificaciones diría yo, que están causadas por el interés, ¿no?, de grupos de investigación, organizaciones y asociaciones que quieren adaptar mejor el marco teórico y los contenidos que se evalúan en el TIMSS a las necesidades de su país. Hay organizaciones en Inglaterra como la National Governance Association que busca cómo adaptar mejor, ¿no?, este proyecto a la evaluación en su país. Hay muchas de ellas. Alguien preguntaba esta mañana que si cuando realizas un proyecto de estos tipos internacionales, que son muy complejos, que si el país, digamos, o la organización que la desarrolla dentro de un contexto, que si influye en esa evaluación. Por supuesto que influye. Somos el producto de nuestro contexto, somos lo que somos por lo que tenemos alrededor. Entonces, si tú fabricas un instrumento para evaluar algo de manera general y lo haces tú solo, estás, digamos, influyendo, porque tú tienes tus, digamos, pensamientos. Pero a medida de que los proyectos van avanzando y que se va uniendo más gente de diferentes países y hay más, digamos, iniciativas que ayudan a, digamos, adaptar de forma generalizada los proyectos, es cuando se intenta conseguir más equivalencia, digamos, conceptual. Se intenta evaluar las mismas cosas en diferentes países. Como os comentaba antes, TIMSS busca evaluar el contenido matemático y las destrezas cognitivas y lo articula en 2 dimensiones entonces principales, que es el contenido, los temas específicos a evaluar, y la dimensión cognitiva, que son pues los procesos cognitivos que influyen, como por ejemplo la aplicación o el razonamiento de algunos conceptos o procedimientos matemáticos. Voy a explicar más detenidamente lo que es esto. En la dimensión de contenido son los contenidos matemáticos que se van a evaluar. Como veréis, es bastante simple. Hay, digamos, 3 bloques generales, que son los números, las figuras geométricas y medida y la representación de datos.
Teams considera la parte fundamental en cuarto de primaria los números, por eso el 50% de la evaluación va encaminada a evaluar la parte de número. Luego el 35% de figuras geométricas y medidas y el 15% representación de datos. Evaluar estos tipos de proyectos o evaluar el rendimiento académico matemático en diferentes países es extremadamente complicado. Es necesario evaluar lo mismo en cada país para poder hacer algún tipo de comparación. Entonces, como veréis, los contenidos siempre tienden a ser los más elementales, aquello que se supone que es igual en los diferentes contextos que vamos a evaluar, ¿no? Para entrar, digamos, o para evitar, digamos, que se evalúen cosas que se salgan un poquitín de la línea, pues Teams lo que hace es intentar hacer un listado. Hacer un listado exactamente de los bloques temáticos que va a evaluar. Por ejemplo, para los números naturales, pues se puede evaluar, se pretende evaluar cosas como el punto 1.1, que es la representar números naturales usando palabras, diagramas o símbolos. También comparar, ordenar números naturales, hacer cálculos de sumas, restas, multiplicaciones con números naturales. O sea, está bastante especificado, ¿no? Para ir, digamos, al grano en la elaboración de ítems. Luego están las fracciones y decimales, con 2 decimales máximo, pues que se subdividen en sus diferentes apartados. Y lo mismo con las expresiones, ecuaciones sencillas y relaciones, que es el tercer apartado de los números. Yo aquí no me quiero extender más en estas diapositivas. Esta presentación que he hecho particularmente pretende ser también unos apuntes que tengáis para poder elaborar los ítems mañana. Y también para que la tengáis para vuestro uso por si queréis consultar algo. O sea, por eso digamos que todas las secciones. Uno de los ejemplos de los ítems que se podían corresponder con los números sería, por ejemplo, este que tenemos aquí. Escribe en letra el número 23.607. Pues este ítem correspondería con los números naturales, representar números naturales usando palabras. Así de sencillo. Tenemos otro ítem. Luis tiene 16,5 euros. ¿Puede comprar todos los objetos que se muestran? Pues este ítem, en el que se va a necesitar la suma de números decimales, pues correspondería a la sección fracciones y decimales. El segundo apartado es figuras geométricas y medida, pues tiene 2 puntos destacables, que son puntos, rectas y ángulos, y figuras en el plano y en el espacio. En el primer apartado podemos destacar, por ejemplo, medir y estimar longitudes, identificar y dibujar rectas perpendiculares y paralelas. Y bueno, en figuras en el plano y el espacio pues pueden hacer cosas como identificar y clasificar y comparar figuras geométricas en el plano. Digamos que estos son los puntos que vamos a analizar en este apartado. Otro ejemplo sería el siguiente. Esta figura es un hexágono y está dividida en 6 figuras más pequeñas. ¿Figuras? Pues